Buenos días, hermanos. Continuamos esta mañana nuestra serie de sermones desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. La semana pasada les decía que ya estamos en la recta final de este libro, aun cuando nos quedan algunos capítulos todavía por recorrer. Pero entramos a partir de este capítulo 21 en una sesión, digamos, decisiva en cuanto al ministerio del apóstol Pablo. Hasta ahora hemos visto al apóstol Pablo recorriendo toda esta gran región que está alrededor del mar Mediterráneo. Lo hemos visto llegar a un sinnúmero de ciudades, predicar el evangelio allí. Lo hemos visto también animar, exhortar, discipular a los hermanos que han estado conociendo al Señor, creyendo en el evangelio en todas estas regiones. Ha estado incluso también discipulando a otros que le han estado acompañando en todos estos viajes misioneros. Pero a partir de ahora ya esto no lo vamos a ver más. La historia del apóstol Pablo va a dar un giro dramático. Y a partir de ahora lo que vamos a estar viendo es muchas veces arrestos, juicios, defensas del evangelio en un ambiente, digamos, controlado, ya no abiertamente, ya no recorriendo ciudades, sino muchas veces su defensa del evangelio haciéndolo desde un tribunal, siendo juzgado o acusado. Pero hermanos, nada de esto es un accidente. El propio apóstol Pablo ya sabía que esto iba a ocurrir. Entonces, vamos hoy a estar viendo dos capítulos prácticamente completos. Solamente nos va a quedar el último versículo del capítulo 22, porque es parte de lo que viene después. Pero en este pasaje que vamos a estar viendo hoy, vamos a estar viendo algo que todo cristiano debe entender. Seguir la voluntad de Dios no siempre significa andar por un camino fácil, pero siempre significa caminar por el camino correcto. Así que quiero que me acompañen. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 21 y el capítulo 22 hasta el versículo 29. Es un pasaje muy extenso donde no vamos a estar entrando en detalle versículo por versículo. Es una narración. Hay muchos elementos que Lucas está solamente dejándonos saber qué es lo que está ocurriendo, está ambientando lo que está pasando, pero sí vamos a estar viendo los detalles importantes de estos dos capítulos. Hechos, capítulo 21, vamos a estar por todo este capítulo y hasta el capítulo 22, verso 29. Si usted está allí conmigo, tiene a bien ponerse en pie. Leemos la palabra del Señor. Dice así: después de separarnos de ellos, salimos y navegamos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Al encontrar un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando vimos la isla de Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro porque la nave debía dejar allí su cargamento. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos le decían a Pablo, por el Espíritu, que no fuera a Jerusalén. Pasados aquellos días, partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen? Llorando y quebrantándose el corazón, porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.
Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días, nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos de entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirá que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente, guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de todo lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre y de comer carne de animales estrangulados y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo el Efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos, se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo a algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntaban quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra. Y como él no pudo averiguar con certeza los hechos, debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando: muera. Cuando estaban para meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante: ¿puedo decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto. Pablo respondió: yo soy judío de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano y cuando hubo gran silencio, les habló en el idioma hebreo. Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Él continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí:
¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí. Y poniéndose a mi lado, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca. Porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije, Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a este hombre, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué la gente gritaban contra él de aquella manera. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, ¿le es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento, le dijo Pablo. Entonces los que iban a someterlo a azotes, al instante lo soltaron. También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y porque lo había atado con cadenas. Señor, agradecidos a ti estamos esta mañana al tener tu palabra, poderla compartir. Te suplicamos, Señor, que, oh Dios, tú bendigas a tu pueblo por medio de ella. Te rogamos, Señor, que tu palabra pueda ser escuchada, pueda ser creída y pueda ser vivida esta mañana por tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ver su belleza, ayúdanos a contemplar su verdad y ayúdanos también, Señor, a rendirnos ante ella, a vivirla y a glorificarte, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Hermanos, si hay una verdad en todo este pasaje que queremos ver hoy, es la siguiente. Nuestra vida es del Señor. Nuestra vida es del Señor. Por tanto, obedezcámosle. Y queremos ver este gran pasaje en 3 partes, también extensas. La primera de ellas, versos del 1 al 14 del capítulo 21, y podemos ver que la obediencia a Dios, mis hermanos, puede conducirnos al sufrimiento. Este capítulo comienza con una narración de Lucas llevándonos por todo, describiéndonos todo el viaje que Pablo hace hasta Jerusalén. Lucas menciona ahí varias ciudades por las cuales ellos pasan. En varias de estas ciudades los creyentes les suplican a Pablo, le imploran a Pablo que por favor no suba a Jerusalén. El Espíritu Santo está dando testimonio a la iglesia en varios lugares de que lo que a Pablo le espera al llegar a Jerusalén no es un nuevo lugar para predicar o no es una ciudad para volver a presentar el evangelio, sino que lo que a Pablo le espera en este lugar van a ser cadenas y azotes. En el versículo 4 se nos dice los creyentes están insistiendo
para que Pablo retuviera su viaje, para que Pablo cambiara de opinión, pero Pablo sencillamente sabía que este era parte del plan de Dios. Recordemos las palabras de Pablo en el capítulo 20, versículos 22 y 23, cuando él dice: ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pablo conocía que esto era lo que él debía esperar al llegar a Jerusalén. Sin embargo, él estaba comprometido con este viaje. Luego Lucas menciona algo interesante aquí en este pasaje en Cesarea. Pablo se encuentra con Felipe. Pablo lo describe como Felipe el evangelista, uno de los 7. Y es interesante, hermanos, que él se encuentre con Felipe. Y me llama la atención cuando yo leía esto, cómo Felipe lo recibe en su casa y ellos conversan. Y cómo, hermanos, quizás usted lo pueda leer y no pueda, y lo pase por encima. Pero Felipe era uno de los 7, era alguien que estuvo muy, muy cerca de Esteban. Y Pablo precisamente fue alguien que consintió y que estuvo presente en la muerte de Esteban. Sin embargo, en el Evangelio, ahora estos dos hombres son hermanos, son amigos. Él los recibe en su casa. Dice también Lucas que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. También dice Lucas que además de eso hay un profeta que viene hasta donde está Pablo para profetizar. Y aunque esto no es, digamos, central en el pasaje, en nuestro contexto es importante que nosotros miremos y nos detengamos un poquito acerca de entender por qué nosotros vemos profecía o profetas en este pasaje y qué significa o qué rol tiene la profecía ahora en el Nuevo Testamento. Es interesante, en primer lugar, que Jesús mismo dice en Mateo capítulo 11, versículos 13 y 14, que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Miren las palabras de Jesús. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es el Elías, el que había de venir. Y Jesús está diciendo que los profetas, como se conocían en el Antiguo Testamento, terminaron en Juan. De hecho, Jesús también está recordando en este pasaje algo que Malaquías dice en el capítulo 4, versículos 4 y 5 de su libro, donde él dice que el Señor enviaría a Elías nuevamente antes de que viniera el día del Señor. Y Jesús está diciendo que precisamente ese Elías o esa profecía de Malaquías se está cumpliendo en la persona de Juan el Bautista. Es interesante que Lucas mismo también registra estas palabras de Jesús en su evangelio. En Lucas 16 dice lo siguiente: la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan en entrar por él. Entonces, mis hermanos, Jesús está diciendo que los profetas terminaron en Juan. De hecho, Mateo lo dice o lo registra, Lucas lo registra. Sin embargo, ahora estamos viendo en este pasaje que se mencionan varias personas que tienen este don. Ahora, es importante no perder de vista que nosotros hasta ese momento, o ellos hasta ese momento, no tienen lo que nosotros ya tenemos, que es la palabra de Dios escrita. Ellos sencillamente tienen el Antiguo Testamento y ahora, como Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, el Señor está edificando su iglesia, y dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 20, sobre los apóstoles y los profetas. En este contexto que nosotros tenemos, en este momento en que la iglesia está viviendo, todavía el Señor está trayendo palabra por medio de algunas personas que Él levanta como profetas. ¿Son profetas iguales que en el Antiguo Testamento? No. Porque hay una tercera característica que no quiero que perdamos de vista. Estas profecías
que nosotros vemos en el Nuevo Testamento son profecías que deben ser juzgadas. Dice Pablo en 1 Corintios 14, y se lo voy a leer, verso 29, cuando habla acerca de las lenguas y de que la profecía es superior a las lenguas. Él dice en el versículo 29, y que 2 o 3 profeticen y que los demás juzguen esa profecía. Cuando usted compara con la profecía del Antiguo Testamento, hay una gran diferencia. Cuando un profeta del Antiguo Testamento se levantaba a profetizar, el pueblo no podía juzgar. ¿Qué era lo que se esperaba que el pueblo hiciera? Obedecer. El pueblo debía obedecer la palabra profética, porque era la demanda de Dios para ellos. Y no obedecer la palabra profética traía consecuencias, porque era un acto de desobediencia directa contra Dios. Sin embargo, esta profecía que nosotros vemos en el Nuevo Testamento era una profecía que se debía juzgar, que se debía examinar y que, por ejemplo, no se estaba ciegamente determinado a obedecer. Si no estaba en correspondencia con lo que la palabra de Dios decía, esa profecía debía ser de alguna manera, digamos, corregida, y la iglesia, al tener ahora, y esto es algo distintivo también, al tener ahora el Espíritu Santo, podía discernir si verdaderamente esa profecía era del Señor o no era del Señor. En el caso de este texto es interesante. No solamente Agabo profetiza que lo que a Pablo le espera en Jerusalén son cadenas, sino que, como veíamos ahorita, ya Pablo lo sabía, y muchos de los discípulos por todas las regiones que él estaba recorriendo se lo estaban también notificando. Entonces, mis hermanos, algo también característico de esta etapa en que se está desarrollando lo que Lucas está narrando, comienza con Pedro, Hechos capítulo 2, diciendo que hay una profecía de Joel que se está cumpliendo. Y esta profecía de Joel implicaría que el Espíritu Santo no solamente ahora estaba, digamos, obrando proféticamente en un número específico de creyentes como en el Antiguo Testamento, sino que ahora el Espíritu Santo había venido, y la venida del Espíritu Santo iba a provocar en la iglesia todas estas cosas. Entonces, esta es la diferencia en cuanto a la profecía del Antiguo Testamento a la profecía del Nuevo Testamento. Profecía, muchas veces, y nosotros vemos en el Antiguo Testamento, no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver con anunciar lo futuro, sino con anunciar la verdad de la palabra de Dios. Nosotros hoy como iglesia, incluso, estamos desarrollando un rol profético cuando anunciamos lo que en este libro está escrito. Tenemos necesidad de aclarar estas cosas porque sabemos que estamos rodeados de profetas modernos donde muchas de sus profecías parten alrededor de: sé que llegaste aquí porque tienes un problema. Y yo pregunto, ¿quién de nosotros que está sentado aquí esta mañana no tiene un problema? Entonces estos profetas modernos usan la astucia en el mal sentido de la palabra muchas veces para engañar a los hermanos, pero realmente no es una revelación del Espíritu Santo, sino que con su astucia tratan de engañar y de, digamos, enredar en buen cubano a las personas. Así que eso es lo que la profecía hace en este contexto que Lucas está trayéndonos. Volviendo al relato, en el verso 12 vemos cómo estas personas están allí junto a Pablo. Son personas que aman a Pablo. Él está determinado a ir hasta Jerusalén. Ellos están rogándole que no suban allí. Y miren la respuesta de Pablo en el verso 13. ¿Qué hacen? Llorando y quebrantándome el corazón, porque listo estoy no solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén
por el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos, mis hermanos, y lo veíamos también en el capítulo 20, verso 24, cuando él decía: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí vemos el corazón de un verdadero siervo de Dios. Pablo no está gobernado por el miedo, él está gobernado por el llamado santo que Dios le hizo desde el día que lo llamó a la salvación. Pablo sabe que tiene una encomienda santa de parte de Dios y nada lo va a detener para cumplir esa encomienda. Pablo es un hombre que está determinado y que ha decidido en su corazón que su vida no le pertenece a él, le pertenece a Jesucristo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en estas afirmaciones. Mis hermanos, cuando los creyentes entienden que no pueden persuadirlo, finalmente dicen que se haga la voluntad del Señor. ¿Qué podemos aprender en este primer punto? Bueno, en primer lugar, que la voluntad del Señor no siempre nos va a llevar por caminos cómodos. Y yo sé que a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta padecer, a nadie le gusta enfrentar situaciones complicadas. Muchas veces pensamos que porque le servimos al Señor, el Señor nos va a retribuir con un camino libre de este tipo de situaciones, pero la realidad es otra. La realidad es otra. Muchas veces seguir la voluntad de Dios es seguir el camino de la persecución, de la traición, del odio. Es seguir el camino más difícil. Y Pablo eso es lo que tiene delante. Muchas veces seguir la voluntad de Dios, mis hermanos, es todo lo contrario a lo que nosotros queremos o esperamos que Dios haga mientras seguimos su voluntad. Oh Señor, yo estoy siendo un siervo para ti, yo quiero ganar a Santi Espíritus para ti, yo quiero predicar el Evangelio, pero yo quiero hacerlo y que todas las personas a las que yo le hable me traten bien y que toda la gente me reciba bien y que todas las personas que escuchen el Evangelio se conviertan y que yo no tenga tropiezo por eso y que, hermanos, el ministerio y el servicio del Señor es un servicio y un ministerio de tribulaciones. Esa es la gran realidad. Abra la Biblia para que usted lo vea. Abra la Biblia para que usted lo vea. En segundo lugar, que las personas nos amen y quieran lo mejor para nosotros nunca debe ser obstáculo para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Pablo estaba recibiendo el amor de mucha gente. Y esta gente que lo amaba le estaba diciendo: no hagas eso. No subas a Jerusalén. Mira lo que te va a pasar allá. No lo estaban diciendo por mal. Estos eran creyentes. Querían ver bien a Pablo. Sin embargo, Pablo sabía que tenía algo que hacer. Y ese algo que tenía que hacer era difícil, pero era algo que él tenía que hacer. Entonces, muchas veces en tu servicio a Dios, mucha gente que te ama y que te ama bien, puede ser que te diga: no te metas en problemas, no hagas eso, eso te va a causar molestias, eso te puede llevar a la prisión. Y aun cuando lo hacen con el mayor amor del mundo, pensando en nuestro bienestar, tenemos un ministerio que hacer. Y si ese ministerio que tenemos que hacer implica todas estas cosas, si queremos agradar al Señor, tenemos que hacerlo. En tercer lugar, el verdadero discípulo de Dios, el verdadero discípulo de Cristo, reconoce, sabe que su vida le pertenece a Cristo. Que su vida ha sido comprada por un precio. Y eso no solamente implica
tenemos salvación, eso implica de que Jesús ahora es nuestro dueño. Y muchas veces nosotros batallamos en contra de eso. Pero el verdadero siervo de Dios, el verdadero discípulo de Cristo, reconoce que Él no se manda solo, que su dueño es Cristo. Y Pablo es un gran ejemplo de eso. Pablo no está tratando de preservar su vida. Pablo estaba tratando de ser fiel. El cristianismo, mis hermanos, no consiste en proteger nuestra comodidad. Consiste en vivir para la gloria de Cristo. Eso es lo que un verdadero cristiano debe hacer. En segundo lugar, mis hermanos, vamos a estar viendo los versos del 15 al 36, que la fidelidad al Señor busca la unidad, pero muchas veces enfrenta acusaciones. Después de estas advertencias, después de esta determinación de Pablo, él llega finalmente a Jerusalén. Los hermanos lo reciben con alegría y yo voy a estar narrándole todo lo que ya he leído, porque es extenso. Vamos a estar de alguna manera volviendo a narrar la historia, pero rápido. Allí él es recibido por los hermanos, se reúne con Santiago, se reúne con los demás ancianos de la iglesia. Pablo les trae un reporte de cómo el Señor ha usado la predicación del Evangelio en todas estas ciudades para traer a personas a los pies de Cristo. Los hermanos están muy contentos, ellos glorifican a Dios. Y es interesante, hermanos, porque dice que ellos glorifican a Dios, no glorifican a Pablo. Porque no es Pablo al final, es Dios quien está haciendo la obra y Pablo solamente es su siervo. Nosotros solamente somos siervos de Dios, Dios es el que hace la obra y el que recibe la gloria. Y eso es lo que estamos viendo aquí que está sucediendo. Pero inmediatamente surge una preocupación. No solamente gentiles han creído fuera de Jerusalén, sino que muchos judíos en Jerusalén también han creído por la predicación del Evangelio. Son muy celosos de la ley todavía. Y hay algunos rumores acerca de Pablo. Y estos rumores acerca de Pablo dicen que Pablo está enseñando que la ley no es importante, que no deben obedecerla, que Pablo supuestamente está llevando a los judíos a abandonar la ley de Moisés. Y mis hermanos, eso sencillamente no era cierto. Pablo está defendiendo que la ley no es el medio por el cual las personas se salvan, es Cristo. Pero Pablo no está siendo enemigo de ciertas costumbres que los judíos en este tiempo tenían todavía. Ellos han nacido con esas costumbres, ellos todavía la practican sin ser ellas el centro de su salvación, pero todavía las tienen y las guardan. Y fíjense si esto es incierto, que Pablo, unos capítulos atrás, nosotros leíamos cómo Pablo insta a Timoteo a que se circuncide, ¿verdad? Para que no fuese estorbo para predicar el Evangelio a los judíos. Entonces, los ancianos de la iglesia le comparten esto a Pablo. Ellos le dicen, mira, hay cuatro personas que están cumpliendo un voto, por favor, únete a ellos, ve al templo, paga el voto de ellos, también haz el voto tú. Y Pablo acepta hacerlo, sin problema ninguno. ¿Y por qué? Bueno, mis hermanos, porque Pablo está también enseñando que para él la unidad de la iglesia es importante. Él está enseñando que aunque en este momento hay judíos que guardan todavía o que observan todavía ciertos rituales que pueden ser fiestas o pueden ser otros, como la circuncisión incluso, mientras que esos judíos no tengan estos rituales como la esencia del Evangelio, como la esencia de la salvación, él puede de alguna manera convivir con eso. Y él está aceptando hacer algo que era una práctica judía, él era judío, para tratar de que no fuese un estorbo ante los judíos que estaban en Jerusalén. Él él lo hace, pero esto no es suficiente. Cuando llegamos al verso 28, vemos que algunos judíos de Asia están allí, ven a Pablo y miren cómo responden. Este es el hombre que enseña contra el pueblo, es decir, contra los judíos, contra la ley y contra este lugar
refiriéndose al templo. Y yo quiero que usted guarde lo que el versículo 28 dice, porque ahorita vamos a volver allí. Este es el hombre que enseña contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Pero no solamente lo acusan de eso, lo acusan también de profanar el templo. Ellos dicen, además incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Guarde también eso. Mis hermanos, el templo de Jerusalén no era para gentiles. Al templo no podían entrar gentiles. Los gentiles podían llegar hasta un lugar o hasta un patio que precisamente se llamaba el patio de los gentiles. Y cuando terminaba el patio de los gentiles, usted podía ver un muro bien alto, de unos 14 metros de altura, con letreros que decían que si un gentil pasaba al templo, eso podía costarle la vida, porque estaba profanando el templo. Entonces ahora los judíos que están ahí están acusando a Pablo, nada más y nada menos que él ha introducido gentiles en el templo, y esto podría costarle la vida a Pablo. Así que estas son las acusaciones falsas que los judíos están haciendo. Recuerde, dice Lucas ahí, que Pablo andaba con un griego, pero nunca lo llevó al templo. Y producto de eso, vieron a Pablo con este hermano. Ellos ya estaban diciendo que él estaba entrando gentiles al templo. ¿Qué pasó? Bueno, ellos intentan matar a Pablo. Dice versículo 22, literalmente, que a partir del versículo 30, que se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mira el versículo 31, mientras procuraban matarlo. Es decir, que la intención de esta gente era acabar con la vida de Pablo. Solamente no lo hicieron porque mientras esto sucedía, dice el versículo 31, que llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. E inmediatamente este hombre tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo arrestó, ordenó que lo ataran y él se lo llevó. Pero fíjense cómo estaba enardecida esta turba, que miren cómo tuvieron que sacar a Pablo. Dice que los soldados tuvieron que cargarlo encima de ellos para poder sacarlo, porque esta multitud que se había reunido, judíos, querían matar a Pablo. Hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? Bueno, en primer lugar, que preservar la unidad de la iglesia muchas veces requiere sacrificios personales. Pablo hizo el voto, pagó el voto de él y de los otros 4. Dice allí, eso fue lo que le pidieron los ancianos. Él no tenía que hacerlo, él entendía que no tenía que hacerlo, pero para preservar o por preservar la unidad de la iglesia, él hizo este sacrificio. Hermanos, muchas veces como creyentes, no solamente, o la pregunta correcta no es, ¿tengo derecho a esto? Sino que muchas veces la pregunta correcta es, ¿esto ayuda a la unidad de la iglesia? Entonces, Pablo lo que está haciendo aquí, lo que nos está enseñando es que nuestros derechos personales muchas veces tienen que ser apartados o dejados a un lado por un bien mayor. Y este bien mayor en este caso es la unidad de la iglesia. Hermanos, también podemos ver cuán dañinos son los rumores o las murmuraciones. Pablo está siendo acusado de cosas que él no ha hecho.
Sin embargo, estos rumores, estas murmuraciones, lo están llevando casi a punto de la muerte. Cuidemos nuestra lengua. También nos enseña esta porción que Dios puede usar incluso las situaciones más caóticas para cumplir su propósito. Pablo está a punto de anunciar el evangelio, pero lo que está sucediendo en ese momento es un caos. Es Pablo amarrado, gente que quiere matarlo, no se sabe cómo va a acabar, nosotros lo sabemos, ya estamos al lado acá, pero en ese momento no se sabe cómo va a terminar aquello. Pero hermanos, Dios puede usar incluso estas situaciones tan caóticas para cumplir su propósito. El arresto de Pablo tenía un propósito específico de Dios y Dios lo iba a cumplir por medio o a través de Pablo. Así que Dios puede usar cualquier cosa, hermanos. Dios puede usar el sufrimiento, Dios puede usar la persecución, Dios puede usar las tragedias, Dios puede usar cualquier cosa para que sus propósitos eternos y soberanos se puedan cumplir. En la última parte de este pasaje, verso 37 del capítulo 21 hasta el verso 29 del capítulo 22, tenemos una sesión larga. Pablo va ahora a tomar la palabra, a pedir la palabra, va a hablar, va a exponer y va a contar su testimonio y va a hacerle saber a estos judíos que quieren matarlo el por qué él está haciendo lo que hace. El contenido del discurso de Pablo es muy significativo. Él no inicia con una defensa agresiva de su persona. Pablo comienza estableciendo lo que pudiera ser un punto de conexión con aquellos que lo están escuchando. Él recuerda su origen judío. Él dice que él mismo ha sido instruido a los pies de Gamaliel. Él habla de su celo por la ley. Y al hacer esto, Pablo muestra que su conversión al cristianismo no fue un resultado de la falta de compromiso con el judaísmo, sino que fue precisamente, o surgió precisamente de su encuentro con el Cristo resucitado. Pablo está demostrando de que el cristianismo y el evangelio no es una traición a la fe que Israel tenía de un Mesías, sino que es todo lo contrario. Es el cumplimiento profético de que ese Mesías que ellos esperaban había venido. Y de que ese Mesías que ellos esperaban era Cristo. Eso es lo que Pablo está haciendo. ¿Cuál es el centro del testimonio de Pablo? Bueno, Jesús de Nazaret, cómo Jesús se lo encuentra en el camino de Damasco. Y Pablo describe allí su conversión. Pablo dice que su conversión no es una evolución de su religión. Él describe su conversión como que Dios mismo intervino. Dios mismo le abrió los ojos. Dios mismo abrió su corazón para que él pudiera creer en el evangelio. El punto de Pablo aquí, el punto que Pablo está enfatizando es que su misión no nace de una iniciativa personal. Lo que yo estoy haciendo no lo estoy haciendo por iniciativa mía, por deseo mío, por llamado mío. Pablo está diciendo que su misión es un llamado divino. Él no decidió convertirse en apóstol, él no decidió predicar a Jesús. Cristo mismo lo envió y lo llamó a hacer eso. Hermanos, que es interesante, los judíos lo están escuchando, él está contando, él está hablando de que Jesús es quien está dándole esta misión y los judíos están en silencio. Recuerden, mucha gente todavía no entendía con claridad que este Jesús era el Mesías. Sin embargo, ¿dónde estuvo el punto de inflexión
cuando aquellos que lo están escuchando nuevamente vuelven a lanzarse contra él. Bueno, Pablo está narrando de que cuando subió a Jerusalén, él entró en un éxtasis, el Señor Jesús le está hablando, y una de las cosas que el Señor Jesús le dice, mira, los judíos aquí no te van a escuchar, los tuyos no te van a escuchar, pero Señor, ¿cómo no me van a escuchar? Si ellos son testigos de que yo era uno de los que perseguía al camino, de que yo estuve presente cuando Esteban fue muerto, de que yo lo aprobé, de que yo le cuidé los mantos a las personas que estaban matándolo. No te van a escuchar. Fue la respuesta de Jesús. Y Jesús le dice, yo te mando lejos a los gentiles. Y cuando esta multitud que estaba escuchando hasta ahora en silencio, escuchó la palabra gentiles, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción? Miren cuál fue la reacción. La multitud, verso 22, capítulo 22. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a este hombre. No se le debe permitir que viva. Mis hermanos, el principal problema de esta turba judía no era Pablo. No era en este momento incluso ni Jesús. El principal problema de esta turba judía era de que el evangelio, de que la salvación, de que la relación con Dios no era meramente exclusiva de ellos, sino de que lo que Pablo está predicando también es para los gentiles. La universalidad del evangelio era un problema para los judíos. Para que usted pueda caer, que nosotros hoy estemos en este lugar proclamando que Jesús es el Señor y que somos hijos de Dios, para estos judíos es un problema. Porque en la mente judía, Dios es un Dios exclusivo para ellos. Dios no es para nadie más. ¿Qué merecían los gentiles? El infierno, la muerte, la separación eterna. Pero Pablo, de parte del Señor Jesús, ha recibido un mensaje. El evangelio es para todos. ¿Por qué el evangelio es para todos? Porque todos estamos en la misma condición. Todos estamos perdidos. Aunque los judíos no entendían el evangelio por su condición de perdición, sino por herencia, porque supuestamente ellos eran los verdaderos hijos de Abraham. Aun cuando la promesa era de que Abraham iba a ser padre de todas las naciones de la tierra, y eso lo vemos según Pablo cumplido en Jesús, cuando Pablo lo dice en Gálatas 3, ellos pensaban que el evangelio era herencia. Pero hermanos, el evangelio no es herencia. El evangelio es necesidad. Necesidad porque el hombre está perdido. Judío y gentil por igual. El hombre necesita de Dios porque en su condición de perdido no puede hacer nada para alcanzar a Dios. No puede ser una mejor persona, no puede ser un buen religioso, no puede hacer nada para alcanzar a Dios. Pero en Cristo, Dios hizo lo que el hombre no podía hacer. En Cristo Dios derramó su gracia en el evangelio para que todos los hombres, judíos y gentiles, que escuchan el mensaje del evangelio, que se arrepienten de sus pecados y que creen en Cristo, tengan vida eterna. Ese es el mensaje que Pablo está predicando. Ese es el mensaje que está siendo cuestionado. ¿Cómo esta gente va a entrar a lo que solamente nosotros tenemos derecho a entrar? Hermano, el evangelio es para todos los hombres sin distinción. Usted escuchó
de pecado, usted escuchó de Cristo, usted escuchó de necesidad de arrepentimiento y usted escuchó de fe que necesita ser puesta en Cristo. Ese es el Evangelio. ¿Usted lo cree? Debe creerlo. Porque solamente por ese Evangelio usted puede ser salvo. Solamente por ese Evangelio todos los hombres sobre la tierra pueden ser salvos o no. La fe no es una herencia. La fe es la obra de Cristo a favor de los pecadores, que debe ser aceptada y obedecida. Y eso es lo que los judíos necesitaban entender. ¿Qué aprendemos, mis hermanos, de esta tercera parte? Bueno, el Evangelio transforma radicalmente la vida de una persona. Ahí tienen a Pablo, perseguidor, matando cristianos, con su fe lo llevaba a tomar cautivos a los cristianos, a traerlos ante el sumo sacerdote. Y ahí tienen a Pablo. Hoy un Pablo que se levanta ante una turba judía a decir todo lo contrario. A defender lo que él muchas veces trató de destruir. Eso es lo que la obra del Evangelio hace en el corazón. Un hombre que caminaba por un camino totalmente perdido y hoy usted lo ve totalmente cambiado. Eso es lo que el Evangelio hace en la vida de las personas. Una transformación radical de muerte a vida, de injusticia, de rebeldía, hoy a ponerse en los pies del Señor, hoy a decir yo quiero ser como el Señor, yo quiero obrar para el Señor, yo quiero glorificar al Señor. Eso lo hace el Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, también, lo aprendemos aquí, debe ser compartido a todas las naciones. Todos tenemos la misma necesidad. No hay gente sumamente buena en este mundo que no necesite a Cristo. Todos necesitamos a Cristo. ¿Por qué? Porque no somos buenos. ¿Por qué? Porque nos hemos rebelado ante Dios. ¿Por qué? Porque hemos decidido vivir nuestra vida como nos plazca. ¿Por qué? Porque hemos rechazado estar bajo el gobierno de Dios. Porque no vivimos para adorar a Dios, sino para adorarnos a nosotros mismos. Y eso ante Dios es una ofensa, eso es pecado, y la paga del pecado es la muerte. Y es por eso que el Evangelio debe ser compartido a todas las naciones. ¿Estamos compartiéndolo? Quizás no, yo no he podido ir a la China todavía. No hace falta que vayas. Como decía, creo que Víctor esta mañana, en nuestro barrio hay mucha gente que todavía no conoce al Señor. Así que comienza por ahí. A lo mejor el Señor te permite ir a China o a otro lugar, pero comienza por ahí. Estamos viendo a todas las personas que nos rodean sin Cristo como necesitados de ese Evangelio. Otra de las cosas que podemos aprender, y esto es increíble, en la providencia de Dios, Dios puede usar incluso sistemas humanos paganos para preservar y proteger su obra. Aquí vemos a un centurión y a unos soldados que Dios usó soberanamente para preservar la vida de Pablo. Si Dios no usa a esta gente en un momento oportuno, lo hubiesen matado, lo hubiesen despedazado, literalmente. Pero el plan de Dios es que Pablo llegue a Roma. Y no voy a abundar mucho ahí porque vamos camino a eso. Y que siga compartiendo el Evangelio ahora desde un ambiente diferente. Pero Dios usa providencialmente muchas cosas, mis hermanos, a nuestro alrededor para proteger su plan, para proteger su obra. A veces pensamos que Dios puede usar solamente a su iglesia, pero no. Dios puede usar lo más perverso, vil, a su servicio para proteger sus planes. Vaya al Antiguo Testamento y vea cómo imperios
paganos, idólatras, lo peor, fueron usados por Dios para cumplir su plan soberano. Entonces eso también, mis hermanos, lo podemos aprender. ¿Saben? Dejé algo para el final. No sé si recuerdan ahorita cuando escuchábamos algunos pasajes de las acusaciones que le hacían a Pablo. Yo le decía, guarde eso, que lo vamos a ver ahorita. Hermanos, es sumamente increíble y precioso la semejanza que hay en este pasaje en particular, en todo lo que Pablo está viviendo y experimentando en este pasaje en particular, con lo que Jesús pasó. Yo quiero mencionarles algunas cosas en esta similitud para que usted vea. Primero, ambos deciden ir voluntariamente a Jerusalén sabiendo que en Jerusalén lo que van a encontrar es cárcel, azotes y probablemente la muerte. Jesús y Pablo toman la decisión de hacerlo. Ambos son advertidos por sus seguidores de que no continúe. Recuerden cómo Pedro le dijo al Señor, Señor, nada de esto te acontezca. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pablo también es invitado a no subir a Jerusalén. Sin embargo, él dice que su vida para él no es preciosa, que él tiene un ministerio que hacer, que el Señor le ha dado y él lo va a hacer, cueste lo que le cueste. Ambos son rechazados por su propio pueblo. Jesús fue rechazado por los judíos, tan rechazado que prefirieron a un ladrón que antes que a él. Pablo está ante sus hermanos y sus hermanos quieren matarlo. Ambos son acusados falsamente en el templo. Las acusaciones que profieren contra Pablo son las mismas acusaciones que profieren contra Jesús. Este hombre habla contra la ley, contra el templo y contra Moisés. Eso mismo dijeron de Jesús. Eso mismo ahora están diciendo de Pablo. Ambos son entregados a las autoridades gentiles. Jesús fue entregado ante Pilato. Ahora Pablo es entregado ante este comandante, este procurador. Ambos hablan al pueblo después de ser arrestados. Jesús tuvo la oportunidad de hablar ante sus acusadores y dar testimonio de la verdad ante su juicio. Pablo también aprovecha su arresto para hacer lo mismo. Y ambos son inocentes, tratados como culpables. Jesús fue completamente inocente de todas las cosas. Pablo fue inocente de las acusaciones que le estaban haciendo en este momento. Y yo quiero que usted vea cómo Lucas nos muestra esta similitud, aún con las mismas palabras, cuando se acusa a Jesús y cuando se acusa a Pablo. Ahora, ojo con esto. Yo no estoy diciendo que Pablo y Cristo es lo mismo. Yo estoy diciendo que el camino del discípulo es el camino del maestro. Pablo fue un excelente discípulo de Cristo. Pablo dijo en Filipenses, porque a ustedes no solamente les he dado el creer en Cristo, sino también el padecer por causa de Cristo. Y esto es lo que nosotros vemos en la vida de Pablo. Muchas veces el decir yo soy discípulo de Cristo implica, como el Señor decía, tienes que tomar tu cruz y seguirme. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Así que, hermanos, quería de alguna manera terminar sin que nosotros perdiésemos de vista cómo la vida de Pablo es un reflejo de un verdadero y fiel discípulo del Señor. Cómo de alguna manera el Señor que lo salvó le llevó a experimentar prácticamente todas las cosas que él mismo experimentó. Pablo no era inocente del todo. Jesús sí lo era del todo. Pablo no se sacrificó para redimir nuestros pecados. Jesús sí lo hizo.
Pero Pablo está siguiendo el ejemplo de su maestro. Y eso es lo que queríamos que viéramos al final de este pasaje. Concluyo, hermanos. Cuando miramos este pasaje completo, vemos algo muy claro. Pablo no fue a Jerusalén porque tenía en la mente que ir a Jerusalén iba a ser fácil. Fue a Jerusalén porque entendió que este camino era la voluntad de Dios. Él sabía que le esperaban cadenas, él sabía que habría oposición, él sabía que probablemente sufriría, pero aún así fue. Porque Pablo entendía algo, mis hermanos. La meta de la vida cristiana no es evitar el sufrimiento. La meta de la vida cristiana es ser fiel a Cristo. Pablo nos enseña también en este pasaje que Dios sigue gobernando. Dios sigue gobernando en medio de las tribulaciones, en medio de los sufrimientos, en medio del caos. Él sigue gobernando y Él usa incluso los medios que nosotros no podamos imaginarnos para llevar adelante o a cabo su plan. Hermanos, el avance del Evangelio nunca ha dependido de circunstancias favorables. Ha dependido de siervos fieles. Y en Cuba nosotros podemos ser testigos de eso. Por muchos años el Evangelio ha sido muy mal visto y todavía es muy mal visto. Sin embargo, Dios ha hecho prosperar su obra, no porque las condiciones sean las perfectas y las idóneas, sino porque su iglesia ha permanecido fiel y ha continuado proclamando el Evangelio. Y eso también nosotros podemos verlo como una realidad en nuestra vida. El Evangelio, mis hermanos, siempre ha sido impulsado por la mano de Dios, que sostiene a hombres y mujeres que determinan ser fieles y que dicen: Señor, mi vida no es mía, mi vida te pertenece solamente a ti. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo por el camino difícil? El cristianismo, mis hermanos, no es o no busca proteger su comodidad. Consiste en vivir para la gloria de Cristo y confiar en que pase lo que pase, Dios continúa extendiendo su obra, Dios sigue avanzando su propósito eterno. Les recuerdo la verdad de esta mañana: nuestra vida es del Señor, por tanto, obedezcámosle. Nuestra vida es del Señor, por tanto, obedezcámosle. Que el Señor nos ayude y que Él nos bendiga.